Bienvenidas estudiantes a este proceso de retroalimentación que vamos a hacer el día de hoy acerca de las evaluaciones diagnósticas que hemos realizado durante estos días. Para empezar, vamos a tomar en cuenta que esta es una clase normal, por lo tanto vamos a tener algunas actividades que realizar, por lo que les invito a mirar el video de principio a fin. En segundo lugar, vamos a mirar a manera general cómo se realizaron las evaluaciones diagnósticas e iremos viendo esos conocimientos que podemos irlos retroalimentando en este momento y los más grandes en los que se ha tenido un poco de inconvenientes, los vamos a ir analizando en nuestras clases. Vamos a empezar. Pues bien, en primer lugar lo que vamos a ver es a manera general qué es lo que se ha visto en cada una de sus evaluaciones. Primero, pues miramos las cosas positivas. Por ejemplo, existe un buen nivel de precisión en cuanto a las respuestas. Tenemos un 69% de respuestas positivas, lo que quiere decir que los conocimientos han sido adquiridos de la mejor manera. 8 de las 16 preguntas se respondieron correctamente. 22 de los 24 ensayos que he leído tienen un buen nivel, es decir, de medio para arriba, lo que quiere decir que ustedes están aptas para poder escribir este tipo de herramientas, de recursos. También se ha evidenciado que dentro de estos ensayos ustedes hablan mucho de su gusto en la lectura, entonces eso es ya de por sí un buen inicio. Existen solamente dos contenidos en los que hay que concentrarse puntualmente, dos contenidos que es los que vamos a reforzar durante este tiempo, que ustedes necesitan tener conocimiento para poder seguir con el programa. Vamos ahora a ver las cosas que tenemos que mejorar, no las llamemos negativas, sino a las cosas que debemos ir mejorando. La primera es que existió plagio en algunos ensayos. Estudiantes que tomaron ciertos párrafos de ciertos lugares y que los incluyeron sin referenciarlos. Eso hay que irlo mejorando y lo vamos a ir viendo durante este tiempo, cómo realizarlo sin generar plagio. Existe también errores ortográficos, algunos demasiado garrafales, que tenemos que irlos mejorando también con el tiempo. Y por último, existen también errores en cuanto a la presentación de los ensayos, cómo deben escribirse, cuáles son las partes y también mirando desde el lado de la presentación del documento como tal, existen algunos errores que vamos a tener que irlos mitigando y de los que profundizaremos mejor en clases. Vamos a avanzar en cuanto a los contenidos que yo creo tienen que ser sobre todo reforzados en este tiempo. Primero vamos a ver sobre los eufemismos, disfemismos y préstamos idiomáticos. Este es uno de las preguntas que se realizó dentro de su test y que tuvo algunos fallos y por lo tanto lo vamos a poner en contexto, pero no es un contenido que realmente esté mal dentro del grupo. O sea, algunas sí lo dominan y otras estoy segura que lo olvidaron y por eso lo vamos a refrescar en esta clase. Bueno, en primer lugar vamos a hacer la comparación entre eufemismos y disfemismos. Los eufemismos vamos a ponerla en generalidad como ese fenómeno de reemplazar palabras. Generalmente se utilizan los eufemismos para decir las cosas de una manera políticamente correcta, ¿sí? Y sobre todo también se utiliza cuando existen temas tabú. Lo que quiere es suavizar el impacto de lo que se va a decir y por eso se reemplazan por palabras que suenen de manera diferente y digamos que suenen de una manera más menos brusca para decir y para que la otra persona lo perciba. Pero también se puede interpretar como un engaño si es que es mal utilizado. Entonces vamos a recordar que los eufemismos se trata de reemplazar palabras para sonar pues, políticamente correcto o suavizar un concepto. Por otro lado, los disfemismos, y por eso lo he puesto en dos cuadros totalmente diferentes, en dos figuras totalmente diferentes, es lo contrario. Los disfemismos son expresiones peyorativas o negativas para describir a una persona, una situación, una profesión, un lugar, un hecho, etc.
¿sí? Entonces, mientras los eufemismos se utilizan para intentar suavizar algo, los disfemismos es mucho más grosero, mucho más duro, mucho más desagradable. La diferencia es que en la una se intenta hacer algo políticamente correcto y en el disfemismo el objetivo es realmente ser rudo o grosero. Para entenderlo mejor vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de los eufemismos, como decíamos, tenemos estas palabras que lo que quieren es ser reemplazadas para suavizar de algún modo lo que se quiere decir. Y también se utilizan dentro de las palabras o de los temas que son tabús, pues para no utilizar los términos reales. En este caso hemos puesto algunos ejemplos. Morir sería el término total como tal, y el eufemismo que se puede utilizar para no ser tan rudo, que no sea un golpe tan fuerte, es pasar a mejor vida. Envejecer sería la palabra como tal y el eufemismo una edad de oro o una edad avanzada. Loco sería la palabra real y el eufemismo sería con una enfermedad mental. Y también, como les decía, se puede utilizar en temas tabús, en temas que no se puede expresar pues ampliamente en la sociedad o no se quiere expresar ampliamente en la sociedad. Y la palabra como tal pues sería menstruar y el eufemismo sería pues tener la regla o tener el periodo. Entonces se trata de reemplazar con alguna palabra que lo que hace es suavizar un poco esta palabra base, digámoslo así, que estamos utilizando. Por otro lado, los disfemismos, lo contrario, es ser mucho más rudo, mucho más grosero al momento de referirse o de intentar caracterizar a una persona, una situación o un hecho. Entonces, la palabra como tal o el concepto como tal podría ser comida rápida y el disfemismo, pues comida basura o comida chatarra. Si vemos cómo cambia el concepto, solamente integrando nuevas palabras a este concepto que pues todos conocemos y sabemos que se trata pues de comida no tan saludable. Vamos con morir, que también es un término pues que se puede disminuir, que si es que quiere utilizarse un eufemismo para intentar suavizar, pero también se lo puede hacer de manera grotesca, como por ejemplo, estirar la pata sería el disfemismo de morir. La palabra televisión también puede utilizarse un disfemismo, llamarle la caja tonta o la caja estúpida, refiriéndose a que tiene contenido pues malo. Y lo mismo, un término peyorativo para una persona inteligente puede ser la palabra matado o cuatro ojos, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de eufemismos y de disfemismos. Ahora vamos a pasar a los préstamos idiomáticos. Los préstamos idiomáticos son aquellas palabras que surgen en un idioma, pero que son adaptados a otro. Esto sucede generalmente por influencia de un idioma sobre el otro, pero también suele suceder cuando nacen palabras en un idioma y el otro idioma empieza a utilizarlo porque es indispensable y no puede traducirlo o aún no se puede emplear, digamos, una palabra o crear una palabra que lo pueda encajar. Entonces, ahí se hace un préstamo idiomático y se utiliza este mismo término que es creado en el idioma original. ¿Sí? Entonces, tener claro que se trata de una palabra que nace en un idioma y es adaptada en otro. Lo que ha sucedido últimamente es que han habido préstamos idiomáticos a raíz de las nuevas tecnologías, pero eso no quiere decir que los préstamos idiomáticos únicamente han surgido a través de las nuevas tecnologías. Esto ha venido desde muchísimos años atrás, desde el mismo latín, en donde se han ido prestando pues algunas palabras que se utilizan y se van adaptando al idioma que nosotros tenemos. Entonces, hablando de las nuevas tecnologías, pues al inicio, cuando todo esto surgió, empezaron a existir palabras, se crearon palabras para denominar ciertas partes o ciertos campos de la sistemática, de los sistemas, de las computadoras, de la informática, etcétera. Entonces,
se empezaron a prestar esas palabras. Y después, pues poco a poco se ha ido incluyendo dentro de nuestro vocabulario, dentro de nuestro diccionario, palabras que son, digamos, como la traducción de aquellas, ¿sí? Pero en un inicio se empezaron prestando estos términos, como por ejemplo hardware o software, palabras que no existían o que no existen dentro de nuestro idioma y que se van incorporando para poder comprender. Claros estos primeros dos conceptos, vamos a tener misiones, como les dije, dentro de nuestro video. La primera misión del día tiene que ver con eufemismos y préstamos idiomáticos. Lo que vamos a hacer es consultar en este momento 3 ejemplos de préstamos idiomáticos y los vamos a escribir en un enlace que les dejo en la caja de descripciones. Están todos los enlaces, todas las claves que tienen que utilizar. Vamos a buscar 3 préstamos idiomáticos y los vamos a poner en esta aplicación que se llama Padlet. Como les decía, en este momento ingresen por favor en la caja de descripciones del video. Se encuentra un documento en donde está el enlace y el código de acceso al Padlet. De esta manera ustedes pueden realizar su búsqueda y su actividad durante este tiempo. Les voy a poner un ejemplo para que lo podamos ver. En este momento estamos ya en nuestro Padlet. Ustedes tienen que poner aquí en agregar y lo que les va a salir es un cuadrito en donde como título van a poner su nombre y después van a colocar los ejemplos de los préstamos idiomáticos. De esta manera ustedes estarán realizando la actividad en este momento. Bueno, espero que hayan tenido mucha suerte en cuanto a la investigación sobre los préstamos idiomáticos y que su aporte esté en el Padlet. Siguiendo con los conocimientos que tenemos que mirar nuevamente para refrescar, el siguiente tema que surgió dentro de las evaluaciones diagnósticas es acerca de la literatura griega y romana. Y de eso exactamente vamos a hablar en este momento. Como pueden ver en pantalla, vamos a empezar a hablar sobre la literatura griega y romana, un resumen general sobre las características y los representantes que tuvo esta literatura. Bueno, le he puesto como literatura greco-latina porque de hecho, como ustedes pueden recordar, Grecia fundó, digamos, de alguna forma o hizo que surjan los principales géneros que vamos a ver aquí. Después fueron adaptados por Roma y fueron adaptados a su realidad, a su historia, a sus personajes, pero Grecia fue el eje central de toda esta parte de la literatura. Entonces vamos a empezar primero con la épica. La épica, lo más importante que tenemos que saber es que se trata de estos relatos sobre batallas que hicieron los griegos y después también lo adoptaron los romanos. ¿Sí? Se trata de historias, de narraciones sobre grandes batallas que sobre todo quedan como fundamento histórico de, pues de eso, de ganar territorio, de continuar con la expansión de cada uno de los imperios que era en ese momento como lo más importante que existía. Entonces el género épico nace en Grecia, es adaptado después por Roma. Y por eso tenemos representantes en cada uno de estos espacios. Los más conocidos dentro de Grecia, el más conocido dentro de Grecia es Homero con sus obras La Odisea y la Ilíada. Pero también tenemos representantes latinos o romanos, como es Virgilio con la Eneida. Estos 3 títulos son los más importantes del género épico y como les dije, pues describen grandes batallas y tienen grandes personajes. Esas son algunas de las características que vamos a ver del género épico. Pues el género épico habla sobre hazañas de un héroe. Tiene un héroe como eje central, pero sobre todo se basa en una batalla, en una guerra que sucedió y que se quiere dejar como registro histórico. Tiene sobre todo elementos sobrenaturales, y aquí llega mucho los mitos, los monstruos, todos estos seres mitológicos que crearon y que
tienen que enlazarse necesariamente con la historia. Sobre todo tiene una intención moral, o sea, más allá de contar la historia como tal de la batalla que haya sido, lo que quiere es que cuando finalice el espectador o el lector tenga conocer un valor o revelar un valor propio del ser humano que tiene que ser rescatado. Se iban mucho a lo moral y eso es lo que querían dejar en cada uno de sus escritos. Su narración es en verso y sobre todo es un legado histórico para que se replique estas batallas, esto que se dio, y tiene gran presencia religiosa porque en ese momento lo más importante, además de expandirse, eran los dioses. Por lo tanto, siempre vamos a tener elementos mitológicos, elementos religiosos y un gran héroe, un gran personaje que es el eje central de la historia. Por otro lado, también nos vamos a centrar en el teatro griego. El teatro griego surge como parte de las fiestas de Dionisio y en un primer momento pues se hacían himnos, se hacían cantos, pero poco a poco esto fue mutando hasta llegar a contar con escenarios, personajes, historias interesantes que se iban presentando al público. Esto mutó o se hizo tan grande que empezaron a realizarse jornadas de 5 días de teatro a donde podían acudir cualquier tipo de persona a mirar estas jornadas y al final pues existía como una fiesta muy grande, personajes, ganadores, etcétera. Lo más importante del teatro griego es la catarsis, que quiere decir el cambio del personaje central, que el personaje central entienda algo, comprenda algo, asimile algo y por eso cambie su manera de pensar en un principio. El uso de las máscaras y la vestimenta pues empezó aquí porque en un primer momento las mujeres no podían ser parte del teatro, por lo tanto los personajes femeninos lo realizaban los hombres vestidos de mujeres. También el uso de las máscaras se utilizaba para intentar ocultar a ese personaje y tratar de ocultar a la persona que estaba detrás del personaje e intentar sacar el mayor partido a todos estos elementos. Se dieron como principales géneros dentro del teatro la tragedia y la comedia. Entendiendo la tragedia como esta historia que no tiene un final feliz, que tiene un final trágico, un suceso trágico, y a la comedia pues como algo risible. Los principales autores que estuvieron dentro de Grecia en cuanto a la tragedia, los principales escritores que dejaron las mejores novelas de la tragedia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y dentro de la comedia, el mejor en cuanto a comedia griega fue Aristófanes y dentro de Roma, Plauto. Como les dije, esto no es algo que únicamente es griego, o sea, el teatro y todos los géneros fueron mutando a Roma porque, bueno, en la parte histórica ustedes saben que después todo eso eh, tuvo una gran influencia eh, por la cultura helénica y por lo tanto fueron adaptando esto a su propia realidad. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Plauto aparece dentro de este de este género que es la comedia, como alguien muy importante que también fue adoptando todas las características, pero a su medio. Entonces, cuando hablemos de épica, cuando hablemos de teatro, cuando hablemos de tragedia, de comedia, recordar que siempre hubo representantes romanos, pero los principales son los griegos, los que fundaron, los que sentaron las bases. Y así llegamos a la segunda misión y última misión del día, que se trata de una última actividad que es súper rápida y tiene que ver con lo que acabamos de escuchar hace un momento. Lo que van a hacer es volver a la caja de descripción. Encuentran en la segunda fase un enlace a Quizzes. Pegan ese enlace e ingresan inmediatamente a una asignación. Colocan su nombre y apellido y empiezan a responder apenas 5 preguntas acerca de todo lo que acabamos de ver, acerca de Grecia, Roma y los géneros literarios que allí se fundaron. Eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan divertido, espero sobre todo que hayan aprendido.
Y les veo en la próxima clase para profundizar en esos contenidos que nos quedan por ver. Gracias.